Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06. Antes de comenzar la entrevista, le quiero enviar un abrazo a uno de nuestros oyentes e internautas, Jean-Michel, que me escribe, me envía un abrazo. Me dice: de lo que puedo comentarle como académico que fui, una tesis no necesita una gran investigación. Ahora hay softwares que determinan el plagio y en dónde se lo realizó. Una tesis que tiene demasiado plagio, para los abogados se tolera un porcentaje algo mayor por las leyes que enuncian, no puede ser presentada, en este caso se tendría que ser retirada. Con relación al artículo publicado, la revista no puede publicar artículos de plagio o con plagio. En caso de detectarlo, la revista tiene que denunciar al autor y publicar que el artículo es un plagio. Parece que el artículo de mención ya fue dado de baja sin ninguna mención. Abrazos y saludos. Gracias al querido Jean-Michel, que nos ha escrito, y leo su aporte, porque digo, esto también apunta a las opiniones que se están vertiendo en torno al tema de la fiscal. Otra vez, para mí, esto tiene que ser investigado, sin decir sí, plagió, o no plagió. ¿Ya? Los denunciantes las denunciantes tienen el legítimo derecho de sustentar su denuncia, como la fiscal tiene el derecho de defenderse. Pero como digo, yo creo que la fiscal debería decir, ¿saben qué? Aquí está mi tesis. Revisen. O pedirle a la Universidad Central, revisen, ahí está. Que dicen que el que nada debe, nada teme. Pero en realidad este tema, cómo ha polarizado esta semana política en el Ecuador. Bueno, cerramos también la semana un poco en la expectativa de los movimientos de carácter preelectoral. ¿Cómo cerramos esta semana? Tenemos un segundo anuncio de la conformación de un binomio presidencial, el binomio Fernando Villavicencio-Andrea González, por el Movimiento Construye. Antes, a inicios de semana, tuvimos el anuncio del binomio Jan Topic-Pedro José Freile por el Partido Social Cristiano. Esto evidentemente tiene que ser sacramentado en estos ejercicios llamados de primarias, democracia interna, convenciones, asambleas, en las organizaciones políticas. Además, ayer, y más adelante estará con nosotros Enrique Chávez, el presidente encargado de Izquierda Democrática, la IDE, el Consejo Ejecutivo, ha decidido respaldar una precandidatura de Otto Sonnenholzer, que sin embargo, Otto Sonnenholzer tiene 3 apoyos ya. Tiene de Avanza, tiene de la Izquierda Democrática y tiene de Suma. Pero él todavía no dice, sí, voy a ser candidato. Estamos a la espera, yo por eso no lo pongo todavía como precandidato a Otto, porque Otto Sonnenholzer todavía no confirma su precandidatura. Ya estamos evidentemente a la espera de que tanto el presidente Lasso decida si va a correr o no, cuanto el binomio de Revolución Ciudadana, que sí o sí va a presentarse en esta elección. Paulina Recalde está con nosotros, directora de Perfiles de Opinión. Le envío un abrazo a Paulina Recalde, gracias por atendernos. Bienvenida, Paulina, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, buen día, Belkis, y a todas y a todos que nos escuchan. Bienvenida. Gracias. A ver, ¿cómo ve usted este entorno preliminar? Estamos hoy 2, quedan 5 días para que las organizaciones políticas definan sus candidaturas por la vía de estos mecanismos llamados de democracia interna. 5 días que serán intensos. ¿Cómo evalúa usted lo que ha ocurrido hasta ahora, Paulina? Bueno, a mí me parece que la principal pregunta que tenemos ahora mismo es si la izquierda tendrá candidato o candidata y cuál será, porque no perdamos de vista que hay una definición fundamental que escucharemos seguramente hoy dentro de pocas horas de parte de la CONAIE, de Pachacutic, para saber si es que Leonidas Issa finalmente es o no el candidato por Pachacutic, y si no es Leonidas Issa, entonces significaría eventualmente que la otra ala de Pachacutic es la que ha ganado la pulsada. Esa es una definición muy importante porque el salto de Leonidas Issa podría o pudo haber significado otra conformación de las candidaturas hacia izquierda. En el caso de Revolución Ciudadana me parece que va a ser muy pausada la decisión, es decir, que probablemente tendremos ya a 10 de junio esta definición, y como usted bien decía, Fabricio, la definición del presidente si va o no va a la reelección. Digamos que esto es más significativo para saber más o menos cómo se moverá el gobierno en estos últimos meses. Porque ahora mismo uno podría anticipar que el presidente de la República, con solamente 10% de credibilidad, no es precisamente por ahora el candidato que nos dame más la atención. Pero digo esto tras la pregunta sobre la izquierda porque la derecha está bastante poblada con los actores que hemos visto en este momento. El conjunto de los actores que tenemos por ahora
vienen a reforzar esta tendencia ideológica y en torno a ellos lo que se puede identificar es aquellos actores que han estado de una u otra forma, la mayoría de ellos, gravitando durante este último ciclo, para hablar del periodo de gobierno del expresidente Moreno y para hablar del periodo de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto caracteriza, por lo menos en este momento. Entonces, la principal pregunta en torno a la izquierda, ¿cuán poblado está la derecha? Y estos actores, varios de ellos que han estado gravitando este último ciclo de la política en Ecuador. Paulina, bienvenida nuevamente, buenos días. Yo quisiera profundizar de manera muy breve en parte de lo que usted dijo acerca de estas formas pausadas de ir tomando decisiones, en lo que respecta, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana. ¿Qué lectura le merece esta expectativa, si se quiere, que han ido generando poco a poco con al menos dos caras visibles que han puesto sobre la mesa de debate? De un lado Andrés Arauz y de otro lado Luisa González. Andrés Arauz con el antecedente de que participó en las elecciones presidenciales pasadas y que no llegó a alzarse con la presidencia de la República. ¿Cómo mira esta expectativa? Creo que hay tres comentarios que hacer al respecto. Evidentemente, la Revolución Ciudadana, por la fuerza que ha tenido durante estos últimos años, para los resultados obtenidos en las elecciones seccionales, evidentemente es la fuerza nacional más importante y que despierta la mayor expectativa. Es decir, uno en general presume que es la fuerza que podría estar en mejores condiciones de hacerle frente a una elección con un periodo tan corto de preparación y con una campaña tan corta. Eso es lo uno. Lo segundo, generar expectativa puede significar que llegue en mejores condiciones después de haber observado cómo se conforma el resto de binomios. Esto sin duda. Pero en medio de esta expectativa que se genera, hay estilos, por un lado, hay formas, por otro, que se puede usar. Me parece que las formas, y esto ya es una apreciación personal, me parece que se está trivializando excesivamente el anuncio de la candidatura. Y digo trivializando porque no estamos hablando de unas elecciones regulares, ordinarias, estamos hablando de unas elecciones en medio de una profunda crisis. Y probablemente el tono no sea necesariamente el más adecuado para sintonizar con ese momento de padecimiento, porque creo que no hay otro modo de llamar lo que está viviendo Ecuador. Entonces sí, me parece que hay que ser enfáticos en esto, de que está bien generar la expectativa, pero cuidado la trivialización. Y voy a lo más importante. Los perfiles que en este momento están sonando, en la última semana, y bueno, se ha hablado de Luisa González, se ha hablado de Andrés Arauz, se ha dejado de hablar un poco ya de Carlos Rabascal, pero en el último tramo empieza a maniobrar también esta posibilidad de que sea el expresidente Correa. Y esto es lo que despierta incluso reacciones, pronunciamientos de la presidenta del Consejo Nacional. Pero yo, por ejemplo, perdón, Paulina, que le interrumpa, a mí me hace un ruido tremendo, o sea, tal vez soy el equivocado, pero yo no sé cómo se podría abrir la posibilidad de una participación electoral de Correa en la papeleta. Yo no lo sé. Claro, esa es la reflexión que tenemos la gran mayoría, pero esto no deja de jugar política y electoralmente y no deja además de algún modo reforzar en el imaginario cuál es la visión de la Revolución Ciudadana en torno al proceso electoral. Quiero decir que el que se vuelva a hablar de esto, que procure maniobras y respuestas de distintos actores, sobre todo de actores de oposición a la Revolución Ciudadana, que active estos pronunciamientos, da cuenta de cuánta centralidad tiene la figura de Rafael Correa en la Revolución Ciudadana y en sus apuestas electorales. Lo anuncio precisamente por eso, porque eso nos da pie también en buena medida a interpretar cuál es el eje para la toma de decisiones, para la definición de una candidatura en la Revolución Ciudadana, porque recurrentemente se vuelve a esta posibilidad de que aunque legalmente en este momento yo no encuentro tampoco cuál sería la forma de hacerlo, pero volver a mencionarlo da cuenta de la centralidad de Rafael Correa en la toma de decisión y pensado o proyectado siempre como aquel candidato ideal para la Revolución Ciudadana, de tal modo que se vuelve a jugar con esta posibilidad, se vuelve a jugar políticamente, se vuelve a jugar en redes, se vuelve a jugar en la comunicación, y genera las reacciones que está provocando. Por eso digo que incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en una entrevista le consultan y da su opinión al respecto. Esto habla bastante más de el estilo, la política, la reflexión que hace la Revolución Ciudadana sobre sus procesos políticos y sobre su proceso electoral.
Fundamentalmente eso es lo que nos expresa. O sea, de alguna manera lo que podríamos leer, porque yo insisto, yo no encuentro base jurídica, no lo encuentro, yo no sé cómo. Ayer veía que algunas personas incluso del entorno de ese sector político ya planteaban hasta encuestas en Twitter de qué opinan de la posibilidad de que Rafael Correa esté en la papeleta. Yo jurídicamente no encuentro sentido, no le veo forma. El expresidente Correa está sentenciado, hay una sentencia penal condenatoria que está ejecutoriada por el caso Sobornos, está inhabilitado políticamente, perdió sus derechos políticos durante 25 años. O sea, no encuentro forma jurídica, insisto, aquí en este país puede pasar de todo, ¿no? Desde lo jurídico. Desde lo político, me imagino yo que se coloque ese frame para que se hable del tema más allá de que no se definen los integrantes del binomio de Revolución Ciudadana, es decir, como usted dice, todo centralizado en el líder máximo de ese sector político, Paulina. Sí, yo tampoco voy a hacer las consideraciones legales, jurídicas, porque no es mi área, pero me parece que sí es importante políticamente leer lo que significa esto. No solamente que se vuelve a invocar, digamos, la presencia del expresidente para ver qué mueve esto, no solamente en términos de opinión pública, en términos de expectativas de las otras tiendas políticas, sino que además mueve acciones institucionales. Esto está claro, pero sobre todo la centralidad del expresidente no tiene que ver solamente con que se deslice que podría ser candidato, tiene que ver también con cómo se califica a las posibles candidaturas de la Revolución Ciudadana. Pensemos que uno de los adjetivos que más se menciona en este momento es leal. Y la pregunta es, que esto lo hablábamos también en otro medio con usted, Fabricio, es ¿leal a quién o leal a qué? ¿Leal a qué? Exactamente. ¿Leal a quién o leal a qué? Esta me parece que es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental que puede caracterizar hasta dónde la Revolución Ciudadana o desde dónde la Revolución Ciudadana selecciona a los cuadros en binomio y los cuadros para el legislativo. Esta me parece que es la pregunta central. Cómo Rafael Correa está en el eje, en el núcleo y permeando las decisiones de la Revolución Ciudadana. Sí. Paulina, le añado a lo que está diciendo y me escribe María Paz Mejía y dice, lo de Correa es una distracción, yo también creo que es un distractor. Ella dice, para que dejen de cuestionar por qué Revolución Ciudadana no tiene binomio. ¿Será que por ahí va la cosa? En el caso de la Revolución Ciudadana, si algo no se puede decir es que no tiene a quién o no tiene con quién. Yo creo que más bien la cuestión es de todos los posibles cuadros, a quién se selecciona. Pero volvemos a lo que estábamos mencionando hace un momento. Se selecciona bajo qué criterios y qué es lo que está por encima de, cuál es la prioridad en esta selección. Seguramente ya debe haber una predefinición de binomio, ya debe haber varias fórmulas ensayadas y esto, insisto, lo tendremos seguramente muy cercano al 10 de junio, pero el hablar nuevamente de Rafael Correa, aun cuando no haya esta posibilidad o incluso eventualmente no haya la intención de presentarlo, nos evoca, nos hace pensar nuevamente en esta centralidad y en este ir y venir constante del expresidente Correa. ¿Leal a quién? ¿Leal a qué? ¿Y por qué hablar otra vez de esta posibilidad de candidatura? ¿Por qué la Revolución Ciudadana manifiesta, juega con esto? ¿Y por qué las otras organizaciones políticas de todos modos no dejan de especular? Los medios, tanto que le consultan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esto nos deja ver cuál es el tablero político que tenemos hacia izquierda. Y en el caso, decía yo, de la definición de la CONAIE, que es lo que sabremos en unas horas, también es una definición fundamental el hecho de que sea o no sea Leonidas Issa el candidato a la presidencia. Paulina, ahora quiero volver al análisis ya desde lo macro. ¿Sigue siendo utópica una unidad entre las distintas tendencias políticas en nuestro país? Y lo pregunto porque quizá habría sido lo deseable más todavía en esta coyuntura cuando se acercan estas elecciones que se las han denominado anticipadas, que servirán para culminar el periodo 2021-2025. El tiempo es corto que tendrá el nuevo gobernante precisamente para estar en el poder. Bueno, me parece que en este momento la pregunta no es la suma de logos.
que creo que esto siempre se logra, esto es una constante, sino si hay una confluencia en torno a un proyecto. Voy a dar un ejemplo. Lo que tuvimos con la candidatura del actual presidente Guillermo Lasso era con el Partido Social Cristiano. ¿Era un proyecto conjunto o era una alianza en papeleta? Y por lo tanto, vale la misma pregunta ahora mismo. La candidatura de de Jan Topic, en torno a la que ya podemos decir que han confluido, además del Partido Social Cristiano y un actor por derecha como Pedro Freile, uno puede hablar de una alianza, puede hablar de un proyecto conjunto, o otra vez estamos en torno a un candidato, una figura auspiciada por un partido, y a la que se suma otra figura que además ha ido moviéndose en distintos partidos políticos. ¿Eso es una alianza de derecha o es una confluencia de casilleros y de nombres? Y por el lado de la candidatura de Otto Sonnenholzner, lo propio. ¿Hay un proyecto similar entre la izquierda democrática y Avanza, Suma y el propio Otto Sonnenholzner? ¿O es una sumatoria de casilleros, una sumatoria de auspicios? De todos modos, parece ser que hacia la derecha tenemos más de estas posibilidades. Por izquierda, ahora mismo luce poco probable que la Revolución Ciudadana tenga una alianza con otra organización política. Y otra vez, la definición en este día de si Pachacutic va o no con la candidatura de Leonidas Diza. Si es que Leonidas Diza no es candidato, va a ser mucho más difícil pensar que va a haber una confluencia de organizaciones sociales o de otros actores. Y más bien la definición, la pregunta será si es Salvador Quispe o si eventualmente se suman a Yacu Pérez en la papeleta. Pero no tenemos alianzas. Lo que tenemos es una sumatoria de casilleros, una sumatoria de actores, nombres suman a otros por derecha y mucho más escasamente por... Esto no tiene que ver solamente con la campaña corta, esto es la forma en la que se ha hecho la política hasta este momento, tanto en las elecciones nacionales y en las seccionales, donde además se ve una sumatoria mucho más grande de casilleros. Le propongo, Paulina, hacer un ejercicio brevísimo sobre estas 6 precandidaturas aparentemente oficiales, entre comillas. Yo digo esto y sostengo esto porque tanto los precandidatos lo han anunciado cuanto porque tienen organización políticas que lo respaldan. Empecemos con Fernando Villavicencio. ¿Cómo le ve usted a Fernando Villavicencio, que además ayer ya presentó a quién será su compañera de fórmula, con quién hará binomio Fernando Villavicencio? Andrea González Nader, quien entiendo es ambientalista y fue candidata a la Asamblea Nacional en 2021 justamente por esta alianza llamada Honestidad, que le permitió a Villavicencio convertirse en legislador. ¿Cómo le ve usted a Villavicencio, que ya anunció a su compañera de fórmula? Bueno, me parece que Fernando Villavicencio es uno de estos actores de los que yo hablaba en el primer tramo de la entrevista, uno de aquellos actores que ha estado gravitando y que ha sido protagonista de este último ciclo. Es decir, es un personaje que ya sea por fuera del legislativo o dentro del legislativo ha estado pegado al bloque de poder. Por eso es que además se habla de la posibilidad de que dentro de los candidatos al legislativo esté la exministra María Paula Romo o el exministro Carrillo. Esto me parece que evidencia bastante bien esta cercanía con el bloque de poder que ha estado durante estos 2 periodos de gobierno. Por eso es que es difícil, entonces, ahora resulta un poco extraño escuchar al precandidato hablar o cuestionar al gobierno del presidente Lasso o buscar disimular esta cercanía. Entonces, ha estado gravitando este periodo y creo que acusando recibo de cuán golpeado y cuán desgastado está el gobierno actual, busca sacar el cuerpo, y creo que esto le va a pasar a la mayoría de actores por derecha, que van a necesitar desmarcarse de cuán cerca han estado del gobierno actual, porque esto resulta en este momento muy poco rentable. Entonces, el capital principal de Fernando Villavicencio es justamente haber estado gravitando este periodo con este signo sobre todo anticorreísta, y esto que caracteriza al candidato Villavicencio es esta puja, la denuncia constante. Presumo que hablará como la lucha contra la corrupción como su principal bandera. Ese puede ser su principal capital, su principal consigna, y la principal dificultad, sin duda alguna, el desmarcarse
de la cercanía con los actores de los que he hablado y más recientemente con el presidente Guillermo Lasso. Vamos al otro binomio que se ha anunciado en estos días, a inicios de semana, Jan Topic, Pedro José Freile por el Partido Social Cristiano. ¿Cómo le ve usted? Bueno, la figura de Jan Topic es la que en este momento ha llamado bastante más la atención como un outsider en la medida en que no ha estado en la actividad política, que entra con un discurso además bastante disruptivo en muchos términos y que además está de algún modo mostrando cuál es la centralidad de la inseguridad y de la delincuencia en este momento del país. Si tenemos más del 60% ahora mismo considerando la inseguridad como principal problema, digamos que el producto de eso, en buena medida, es el tener un candidato que se presenta con un arma y teniendo al menos como principal carta, como principal credencial, el ser ex soldado. Pero además también muestra otro elemento que ha estado gravitando en el último periodo en Ecuador, que es una derecha mucho más radicalizada. Esto lo hemos visto en el último periodo. Una derecha mucho más radicalizada no significa solamente ser una derecha de mano dura para enfrentar a la seguridad, sino tener otros elementos discursivos, y me parece que Jan Topic puede estar encarnando esto. Por eso hace bastante sentido el que tenga ahora mismo ya un binomio con Pedro Freile, que para caracterizar también estos rasgos de derecha radical, Pedro Freile firmó, por ejemplo, la carta de compromiso con Vox y le permite el cobijo del Partido Social Cristiano, se vuelve verosímil por dos elementos, porque este es un partido que ha hablado tradicionalmente también del uso de la mano dura cuando se trata de inseguridad, y porque además busca renovar su discurso de derecha, y en esta renovación del discurso de derecha luce bastante evidente que va a ser una derecha más radical también. Entonces, este es el espectro que tenemos en este momento con esta candidatura, este binomio de Topic, Freile, más el cobijo del Partido Social Cristiano. Es una candidatura que me parece que llama la atención como una que puede considerar uno a priori, sin haber visto números todavía, una candidatura competitiva. Yacu Pérez, que buscará por segunda ocasión consecutiva la presidencia, lo hizo hace 2 años auspiciado por Pachacutic, hoy lo hace por el Partido Socialista, Unidad Popular y Democracia Sí. ¿Cómo le ve a Yacu? Bueno, en el caso de Yacu Pérez me parece que es un actor que, habiéndose salido a tiempo, digamos, a ojos de él, de la disputa, porque se desafilió de Pachacutic muy poco después de las elecciones, porque ha estado absolutamente por fuera de la disputa, de la conflictividad, ha evitado hacer pronunciamientos sobre un periodo tan crítico como el que hemos vivido en estos 2 años, no tuvo una cercanía, un protagonismo en torno a las movilizaciones de junio, más bien fue crítico en torno a eso. Entonces, aquí viene la principal pregunta. ¿Es una candidatura que busca capitalizar el ser cercano, el ser parte y ex dirigente del movimiento indígena? ¿Es posible? ¿Es esto verosímil si ha tenido este distanciamiento y ha sacado el cuerpo a momentos tan críticos como junio? 2, habiéndose desafiliado de Pachacutic y habiendo sido muy crítico en su momento también de este partido político, ahora querrá encontrar una cercanía si es que Leonidas Issa no es el candidato de Pachacutic y si no llega a ser además Salvador Quispe. Ahí es una segunda pregunta. Y la tercera me parece que tiene que ver con el haberse mostrado durante las elecciones anteriores como un candidato disruptivo en algunos elementos, que puso también el eje en el anticorreísmo. Cómo esas credenciales se renuevan, se actualizan para este nuevo momento de la política y para este nuevo momento del país. Cómo logra plantarse con un discurso que se adecua a este momento ya de una crisis exacerbada. Esas son las preguntas y son las dudas que hay en torno a este perfil Yacu Pérez, que fue bastante más novedoso, digamos, en el periodo electoral anterior, pero que no deja de concitar la atención en este momento, y que va a depender en buena medida sobre la decisión que veamos esta mañana sobre si es o no es Leonidas y es el candidato, para que él pueda tener cierta cancha de negociación con Pachacutic.
Ahora sí, repita porque no estabas al aire. Dale. Paulina, la precandidatura de Daniel Noboa. Y aquí es inevitable preguntarle a Hablar usted del video de Alvarito. su opinión. ¿Qué opinión le mereció justamente el video que difundió Álvaro Noboa, padre de Daniel Noboa, a través de sus redes sociales la noche de lunes, donde anunciaba esta intención de candidatizarse por sexta ocasión a la presidencia de la República? Bueno, no hay elecciones si no hay un video de Álvaro Noboa. Sí, no empiezan oficialmente las elecciones si no hemos visto a Álvaro Noboa. Yo creo que seguramente hubo intención de Álvaro Noboa de generar atención, es decir, que hablemos de él, y esto de algún modo puede significar también un empujón, al menos para Daniel Noboa, que por ahora tiene sobre todo la credencial de ser el hijo de Anabela Sin, que es un perfil político que ha estado también con algunas luces en los periodos anteriores, y el hijo de Álvaro Noboa, que insisto, si es que no hay video de Álvaro Noboa, no empiezan las elecciones. Es otro actor que viene a reforzar el abanico tan grande que estamos viendo de candidatos por derecha, y algunos coincidiendo en el perfil, porque si hablamos de Noboa y de Maruri, digamos, y de Sonnenholzer también, este perfil de empresario, por derecha, no es nada novedoso en este sentido. Entonces lo que viene es seguramente a generar una posibilidad de negociación con otros actores, pero sobre todo a abultar este abanico por derecha hasta este momento, antes de que conozcamos además con quién conformará binomio y si es que es definitiva su candidatura. Y los otros dos que también figuran como precandidatos supuestamente seguros, Eduardo Maruri de Centro Democrático, y de pronto aparece Bolívar Armijos por el movimiento Amigo, el señor Armijos, que ha estado vinculado a los gobiernos parroquiales. Paulina, estas dos precandidaturas, ¿cómo les ve usted? En el caso de Maruri me parece que la intención fundamental que debe tener Centro Democrático en torno a esta figura es generar una presencia del movimiento y generar un arrastre posible para el legislativo. Evidentemente no hay que subestimar ninguna candidatura a priori, pero creo que esa es la apuesta inicial o la apuesta más visible, la que tenemos en este momento, la que luce la de Centro Democrático. Y de la candidatura de Armijos, bueno, es una candidatura que por ahora no llama tampoco demasiado la atención, y que uno también puede presuponer que en cualquier contienda electoral vamos a tener una de estas candidaturas que son aquellas que se ubican en general en el último tramo de intención de voto. Y lo último, Paulina, a ver, ya mismo vamos a hablar con Enrique Chávez, presidente encargado de Izquierda Democrática, porque ayer el Consejo Ejecutivo Nacional resolvió respaldar la precandidatura de Otto Sonnenholzer, que tiene además el apoyo previo de Avanza y de Suma. Estaba esperando la decisión de Otto Sonnenholzer, y le agradezco a Vladimir Andosilla, que me acaba de compartir un tuit que publicó anoche a las 9:21 en su cuenta Twitter. Pongamos el tuit, la captura de pantalla del tuit de Otto Sonnenholzer. Esto es con un videíto. Dice: dar un paso al frente cuando el país más lo necesita es tener la valentía y capacidad para resolver los problemas de los ecuatorianos, es estar dispuesto a enfrentar los desafíos que se presenten. Los que se meten en esto porque sueñan con ser presidente o por ego están perdidos. Tenemos el videíto. Escuchemos ese extracto de lo que publicó Otto Sonnenholzer en su cuenta Twitter. Dele, Roberto Carlos. ¿Por qué sí dar un paso al frente? Porque sabes que tienes la capacidad de resolver los problemas, porque has demostrado que has dado la cara cuando todos se escondieron, porque tienes la experiencia y la decencia para hacer un cambio que logre mejorar la vida de los ecuatorianos. Pero los que se meten en esto porque soñaron con ser presidente están perdidos. Los que se meten en esto porque tienen un problema de ego, de vanidad, porque están compitiendo con otros, están perdidos. Esto es un sacrificio si uno lo hace de verdad, uno arriesga hasta la vida. Y si les preocupa que los insulten los troll centers, pues están equivocados. Aquí el menor de los riesgos es que te afecten la reputación. Al final del día tú tienes que tener la capacidad de lograr que tu conciencia tranquila te baste y te sobre para caminar con la frente en alto. A ver, Otto Sonnenholzer no dice, sí, acepto la precandidatura. Que digo, uno esperaría que diga, voy a ser candidato. Pero ya da luces cuando dice, por ejemplo, los que se meten en esto porque sueñan con ser presidente o por ego están perdidos, y habla de hay que dar un paso al frente cuando el país más lo necesita. ¿Cómo leemos esto, Paulina? La candidatura de Sonnenholzer no puede
leerse, interpretarse necesariamente con el ahora doy el paso, porque fue vicepresidente. Y en la medida en que fue vicepresidente, esto va también a entrar en juego cuando la población evalúe su candidatura, cómo evaluó su gestión, qué recuerdo tiene de su paso por la vicepresidencia. Recordemos que fue vicepresidente en un momento tan crítico como la pandemia. Entonces le va a quedar difícil hablar de ahora sí tomo la decisión de entrar en política. Ya estuvo, insisto, en un momento tan crítico y estuvo además en una cartera tan alta y tan importante. Esto va a ser parte de lo que la población evalúe para manifestar su intención de voto. De hecho, es en buena medida a eso responde el hecho de que Otto Sonnenholzner sea un perfil que ya tiene un nivel de conocimiento, que tiene cierto nivel de profundidad, y de hecho, gracias a esa vicepresidencia es que ya todos podemos pronunciar su nombre, pero creo que le va a quedar muy difícil hablar como que recién ahora toma la decisión de vincularse. Y la pregunta para las tiendas políticas, sobre todo para Izquierda Democrática, ¿es esta candidatura, es este binomio que va a permitir que se unifique Izquierda Democrática? Porque la primera pregunta que surgió es ¿cuál de las izquierdas democráticas es la que estaría apoyando la candidatura de Otto Sonnenholzner? ¿Va a unificar al partido? ¿La selección de las candidaturas para el legislativo va a permitir que confluyan estas facciones que se generaron en el ejercicio legislativo, o va a poder tener un vínculo mucho más orgánico, más sostenido y más coherente? Porque es difícil ahora mismo interpretar cuál es la posición político-ideológica de Izquierda Democrática después del ejercicio, sobre todo del ejercicio legislativo que vimos en el último periodo. Correcto, Paulina. Expectantes de lo que pase. Gracias por el tiempo. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día, igualmente. Muy amable. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Ahí escuchamos lo último, que fue lo de Otto Sonnenholzner. O sea, entre líneas, Belkis, uno pensaría, Otto está diciendo entre líneas que va a ser candidato. Yo pienso que, digamos, el anuncio de Sonnenholzner tiene que ser directo. ¿Va o no a ser candidato? ¿O está hablando de posibilidades? ¿O se va a preparar para 2025? Yo no tengo dudas que Sonnenholzner será candidato. No sé si en esta elección o en 2025. No tengo dudas. Yo creo que él está valorando aún eso, porque no ha hecho un anuncio contundente. Lo vamos a hablar ya mismo con Enrique Chávez de Izquierda Democrática. 7:38. Pausa aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.